A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Beloved, Queridos where do hermanos, the wars ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre is ustedes? it not from your passions ¿No es de and sus the quarrels in your pasiones members? que luchan en sus miembros? You covet, but do not Codician possess. y no tienen, You kill in envy, matan, but you cannot obtain. arden en envidia Fight y and no wage war. alcanzan nada. You do not possess. Combaten y se hacen la guerra. You ask, but do No not tienen receive, porque no because you piden. ask wrong, Piden y no reciben spend it on your porque passions. piden mal, Adulterers, para dar satisfacción a sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que amar al mundo es odiar a Dios? therefore, whoever El que comes quiere to ser the amigo del mundo se hace himself an enemy enemigo of de God. Dios. Or do you suppose No en vano dice la Escritura, meaning when it el says, espíritu que Dios nos "The spirit infundió that he has made está to dwell in us inclinado al and mal. toward jealousy." Pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y enfréntanse con el diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos, hombres indecisos. Sean sinceros, lamenten su miseria, lloren y hagan duelo. Que sus risas se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor, que Él los levantará. Throw your cares on the Lord. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Had I but Pienso, wings like a dove, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? far away I would Emigraría lejos, lodge. habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. I would wait for him who Me saves pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. in the city I see violence and Veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen las rondas sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. cast your care upon the Lord. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. My only glory is the cross of our Lord Jesus Christ. Mi única gloria es la cruz de Jesucristo que sacrificó al mundo y lo crucificó por mí y por el mundo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcam. Gloria tibi, Domine. Jesus and his disciples En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea.
No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último, y de todos, el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. St. James chapter 4 Santiago, capítulo 4, deals with the situation of lidia con la conflict situación de los within conflictos the Christian dentro community. de la comunidad cristiana. Now, in his day, En su época, some of the commentators suggest algunos de los comentaristas sugieren may well have been dealing que with quizás problems haya estado lidiando within con Judaism problemas dentro del judaísmo, that were also affecting que también the church. estaban afectando a la iglesia a causa de que tantos de Of his ellos, church, de sus matter of fact, the iglesias, es majority decir, of his church la mayoría de sus were iglesias converts from Judaism. eran de conversos del judaísmo. And Judaism was El divided judaísmo up into estaba a series of dividido parties. en una serie de partidos, los fariseos, que eran un partido para los laicos, para tener reformas dentro de la religión, los saduceos, que eran parte de la nobleza y del sacerdocio, los escenos para los sacerdotes que se habían separado de los sacerdotes de Jerusalén, y los celotes, que eran un partido mayormente de los fariseos, que querían una revolución violenta. Entonces, los romanos también estaban en esa zona. Uno de los problemas era que los celotes estaban muy dispuestos a utilizar por cerca de 20 años, quizás 25 años, la violencia y el asesinato para lograr metas religiosas. Vemos lo mismo en el mundo actual, en donde los terroristas son aquellos que tienen metas religiosas hoy día. Algunos recuerdan un día en el pasado en que los terroristas hubieran tenido metas políticas o racistas, incluso en Estados Unidos. La gente utilizaría el terror para apoyar las metas racistas del Ku Klux Klan. Vimos también a otros terroristas de la izquierda, de los comunistas y socialistas, particularmente los comunistas, que utilizarían el terrorismo para lograr sus metas. Por supuesto, entonces también estaban las diferentes sectas en nombre del nacionalismo que usaban mucho la violencia, el asesinato y la guerra para lograr sus metas. Santiago advierte que uno mata a la envidia, pero no puede obtener y hacer la guerra, y esas guerras y conflictos surgían de la comunidad cristiana porque uno de los problemas que estaban sucediendo es que los cristianos de su época estaban tomando lados, un lado u otro. Algunos eran conversos, posiblemente el partido de los celotes. Algunos eran conversos de los fariseos.
algunos que quizás sean de los escenos, and maybe muy probablemente, e incluso algunos de los saduceos, aunque no estamos tan seguros and that they de might be ellos. taking sides, Y que quizás ellos han estado tomando holding on to their old allegiance partes con rather than allowing alianzas antiguas en lugar de permitir que su nueva fe en Jesucristo se sobrepusiera a esas diferencias que la política había traído y que él brings up menciona your passion que es la pasión de uno que está haciendo las guerras dentro de sus miembros, passions que la pasión que la gente tiene are what causes es lo que causa la disrupción en los conflictos y las batallas y las matanzas. La pasión es una palabra interesante. No es del griego, analysis, but the Latin analysis of it sino del análisis latino, que es una sensación que uno tiene, is a feeling that you es una sensación have happened que a uno le sucede. that gets at what he Y eso hace que todo el mundo comience a hablar, sometimes porque a veces allow their feelings. How often permiten que sus sentimientos the media se sobrepongan sobre ellos. Lo tenemos en los medios de comunicación. Uno dice, tengo esa sensación, este sentimiento dentro de mí, you for you por ti o en contra de ti, etcétera. whatever the feeling might be. No importa lo que sea la sensación, y porque es una emoción, no puedo denegarla. Tenemos Psychology una psicología falsa que está sucediendo en muchas partes de nuestra cultura, mediante lo cual, si uno tiene una sensación, entonces uno tiene que seguirla. is what you really Y eso es lo que uno es. your feelings are your Y que las sensaciones de uno son el verdadero sentimiento de uno y uno tiene que seguirlas. this is what St. James Esto es lo que Santiago estaba diciendo. Este es el camino hacia el desastre. Y dicen también los mejores following psicólogos. El seguir las sensaciones de uno no es una buena psicología. Algunos de los sentimientos que uno tiene deben mantenerse controlados. some feelings that are fine. Hay algunas sensaciones que son buenas y es una cosa buena para nosotros el admitir Feelings that we've got. la negatividad de los sentimientos que tenemos. Pero porque las admitimos, esas emociones Mean that we are to follow. negativas, no quiere decir que debamos seguirlas Are the truth. y que ellos son la verdad, como algunas personas tratan de decir en la cultura. Having feelings El tener sensaciones es algo que uno dice, bueno, este sentimiento está presente. negative feeling Trátese de un sentimiento negativo, o la lujuria, o la ira, o el celo, o la envidia, o trátese de algo positivo, como el afecto. admit that is Uno somete que eso está presente y uno lidia con ello, bringing it under trayendo esto al control de pensar correctamente el asunto. ¿Cuáles son los 4 valores? Es decir, esta es una de las cosas que nuestra sociedad tiene que aprender de Santiago. what are ¿Qué son core committed values, los valores principales a los que uno se asigna and you use y que uno utiliza esos valores al analizarlos y utilizar la voluntad humana propia, lo que se llamaba el poder de la voluntad, para poder traer esas sensaciones a ser controladas. when feelings are Cuando los sentimientos no tienen control, como vemos en algunos niños, se le llama una perreta, definitely something that una rabieta, algo que no es agradable. and when Y cuando we can still nos volvemos adultos, aún así and let podemos tener go unchecked. perretas si dejamos que no sean controlados esos sentimientos y no es el tipo de comportamiento infantil, Rather, we are to sino más bien hemos de tener, como dijo Santiago, have a sense el hecho de tener un sentido de traer control our nuestros sentimientos a ser controlados, nuestros deseos y questions. hacer otras preguntas. One of the questions that we Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, goal ¿qué es nuestra meta?
¿En qué consiste? What is our deep desire? And that ¿Cuál es nuestro deseo más profundo? Y esto tiene que traer consigo cosas hacia un orden bueno. we have to examine Primeramente tenemos que examinar lo que son nuestras metas. Es una de las cuestiones que él menciona acerca de esto. Uno recibe preguntas, aunque no incorrectamente. Uno tiene que gastar lo que uno tiene en sus pasiones. Recuerdo haber estado en una convención para la EWTN y fue en Las Vegas, y uno no puede ir a ninguna parte sin slot machines. haber pasado por cerca de máquinas de juego. No temptation. Esta no es una tentación para mí. Yo no tengo deseo de jugar. Mi papá trabajaba en You cannot beat the company. las carreras de caballos desde una compañía, y eso es algo que se me metió a mí en la sangre desde los 5 años de edad. La casa no es una organización caritativa para que uno se pueda ir a rico. El jugar es una forma de uno darle el dinero a la ya muy acaudalada casa de juegos, algo muy beneficioso para ellos. Estaba caminando yo al salir y pasé por unas máquinas de juego, me llamó y me dijo: Padre, bendice mi máquina de juego. Esto es el tipo de oración que está pidiéndole a Dios que sea algo para satisfacer las pasiones de uno. Y Strongly decline. fuertemente dije que no, diciendo: yo no bendigo las cosas tontas. But this sense that we Sin embargo, este sentido que hemos de tener de que cuáles son nuestras metas deben ser amar a Dios con nuestro corazón, alma and that should y fuerza. Este debe ser el comienzo de poner en orden a nuestras pasiones. Mi meta es ir al cielo y evitar el infierno. that should put my passion. Esto debe poner a mis pasiones en orden. Let my Si yo passion permito que mis pasiones hagan lo que quieran, myself. yo me haré a mí mismo carnada del infierno. Feel like doing. Si hago lo que yo quiero hacer, Hit a good. de vez en cuando quizás haga algo bueno, But overall, pero por lo general of negative feelings haré o conseguiré un par de are destructive of my soul. sensaciones negativas que son destructivas para mi alma y para otros también. What St. James is calling us Como dijo Santiago, is keep our priorities. mantengamos nuestras prioridades, When an y cuando la sensación no esté orientado para con el amar a Dios con todo nuestro corazón, not loving my neighbor as mente y myself, alma, amar al prójimo como a mí mismo y no ir al cielo, when it's not oriented towards that, entonces cuando no es así, I have to get rid yo tengo que eliminar todas esas sensaciones y utilizar mi mente my will y mi voluntad to bring it under para God's control. traerla al control de Dios, de manera que yo sí pueda llegar al cielo y evite ir al infierno. We see in our culture Vemos en nuestra cultura actual a major una gran cantidad de problemas, people following grande, their passion. de gente que sigue a sus pasiones That it leads y la forma que les conduce a violencias terribles. the sexual revolution of the 60s La revolución sexual de los años 60 ha perdido control y como resultado las familias están en caos. Los niños son abusados and y oftentimes con frecuencia or los people living together abuse esposos o cónyuges se abusan mutuamente. situation. Gente que también vive en conjunto también pasa lo mismo. 30% Situaciones de que el 30% de los niños de nuestra cultura wedlock and han nacido fuera del matrimonio y se ha convertido en algo aceptable esto. becoming acceptable. Se ha convertido en algo aceptable. This Y rage of passion. esta ira de pasiones People say, a veces dice, bueno, yo quiero tener un niño para amar. "Fine, so long as Y eso está bien, siempre y cuando sea un niño simpático. Pero ¿qué tal cuando tenga los 2 años de edad y uno tiene que ser el adulto hungry baby, que no solamente está but you mirando a un niño lindo, do the processes un niño que está pasando por el proceso del entrenamiento de la defecación work
Y es algo muy difícil. requires a lot of giving of Y requiere gran cantidad de uno mismo para amar al niño por todas las etapas, y después están las lecciones, que son más o menos, mejor dicho, divertidos, y uno los odia estas cosas, pero se requiere disciplina, y si uno sigue los sentimientos de uno, entonces uno quiere hacerles daño, y mucha gente lo hace, trágicamente, o permiten que los niños se críen a sí mismos. Vemos el mismo tipo de desorden en la cultura de la droga. Es algo tan diseminado, donde vemos a tantas personas que no solamente están utilizando drogas, sino que a consecuencia de la cualidad adictiva de tantas drogas, acaban robando y haciendo violencias para apoyar su pasión por las drogas. Su pasión es asesina. Y vemos como las guerras de las drogas son responsables por miles de personas que mueren en México. Todos los que usan cocaína están compartiendo en el asesinato de todas esas personas. Tan pronto como uno usa cocaína u otras drogas ilícitas que provienen de ellos, uno está participando en todo asesinato, y uno será responsable por esos asesinatos hasta el punto de que el uso de las drogas suyo es responsable por esa cualidad para que exista. Y eso es algo que tenemos que tomar muy seriamente dentro de la cultura. The other side of this El otro lado de esto es Santiago, que dijo, sométanse a Dios. this is the way Esto es el camino de salida. Esta es la forma en que nosotros hemos de encontrar la pasión que controlaría y nos sometería. Sométanse a Dios. Dejen que Él les dé a ustedes sus gracias para sobreponerse a la pasión. let him give you Que dejen que Él les dé gracias para sobreponerse a las adicciones de las drogas. Una de las cuestiones acerca de los programas de 12 pasos es que cuando funcionan a causa de que le dan a uno mismo a Dios, y estos son los primeros pasos para darse cuenta de que uno no tiene poder por encima del alcohol o las drogas, sino que Dios no está sin poder contra ellos. Uno se entrega a Dios y uno dice, Dios, tú apodérate de eso porque yo no puedo. Nos sometemos a Dios. Y esa es la clave en cualquier adicción, cualquier pasión que controle nuestras vidas. Tenemos que admitir, yo no tengo el poder para controlarme a mí mismo, para dejar de entregarme a esa pasión, sino que es Dios el que sí tiene poder. Él es poderoso y yo me entrego a mí mismo a Él. Sométanse a Dios, resístanse al diablo y Él se apartará de ustedes. Esto tiene que ser la actitud que tomemos, de manera que nosotros podamos tener una paz dentro de nosotros mismos como individuos. La paz que sobrepasa la comprensión, la paz que solo Dios puede dar y que el mundo no puede dar y que el diablo no puede quitar. Tener el sentido no solo de que tenemos la paz que proviene de Dios, sino que además podemos mirar hacia adelante y darnos cuenta de que la vida de uno se desplaza hacia la salvación y hacia el cielo, hacia la vida eterna con Dios. Esta visión de la vida es lo que caracteriza a nosotros como cristianos. Hagámosla nuestra.